Hermanos, creo no equivocarme al decir que la mayoría habremos en alguna ocasión contemplado, sea en vivo y en directo o a través de una pantalla, hemos contemplado un número de ilusionismo. ¿Qué es el ilusionismo? El ilusionismo es el arte de hacer cosas que parecen imposibles, que parecen contrarias a la realidad, usando trucos, usando engaños visuales. Quizá algunos recordaréis, los más mayores voy a decir, en 1983 el ilusionista David Copperfield realizó un truco, un número en televisión donde hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. O eso parecía. Este mismo ilusionista simuló flotar a través del Gran Cañón del Colorado. ¿Y qué decir de Houdini? Quizá el ilusionista más icónico de todos los tiempos. Su número más conocido consistía en sumergirse en un tanque de agua, cabeza abajo, esposado, atado y lograr liberarse, zafarse ante miles de personas. Estos números son increíbles, estos trucos son increíbles, ¿verdad? Es impresionante. Estas personas las conocemos en el argot popular como magos. Magos son expertos del despiste y pasan miles de horas, invierten gran cantidad de recursos para crear una ilusión, un engaño a los sentidos de los espectadores que hace que algo parezca real cuando realmente no lo es. En el mundo del ilusionismo, cuanto más practiques los trucos, más creíble parecerás. Pero esto no se extrapola al mundo espiritual. En el mundo espiritual, si practicas el ilusionismo, perecerás. Porque una falsa espiritualidad, un parecer, pero no ser, es un espejismo, es un autoengaño que conduce a la perdición eterna. Y en esta mañana, Lucas, nuestro autor del libro de los Hechos, en este texto nos presenta un verdadero mago. Pero no un mago de números inocentes, sino un mago de hechizos reales, un mago de la oscuridad, un ilusionista de lo demoníaco. Y aparentemente parece creyente, pero vamos a observar en esta narración, y nos va a servir de base para observar un número tenebroso, un espectáculo oscuro. Un espectáculo con 4 actos, con 4 números. 4 números de ilusionismo espiritual, contrarios al verdadero cristianismo y conducen a la perdición eterna. El primer número lo vamos a ver en los versículos 9 al 11. El primer número es el número de la identidad falsa, una falsa identidad. Leamos juntos el texto. Versículo 9, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Hemos visto en textos anteriores que el asesinato de Esteban a las puertas de Jerusalén dio pie a la primera gran persecución hacia los cristianos, ¿verdad? Pero hermanos, Dios de manera soberana está usando lo malo, la persecución, para traer lo bueno. Para que los creyentes, capítulo 8, versículo 2, que están huyen, pero no se esconden, sino que cada paso que dan, proclaman a Jesucristo. Y hermanos, lo proclaman aún dice el texto, en Samaria. Si sabes un poquito de historia, sabes que Samaria era una región, una vecindad, un concello, en términos galegos,
odiados por los judíos. Ellos los consideraban traidores a su etnia, se habían mezclado a través de los siglos con pueblos paganos y habían creado una nueva religión. Pero el texto dice, capítulo 8, versículo 4, que Felipe proclama a Cristo en Samaria y muchos son salvos, como ya vimos. Y es ahí donde Lucas ahora en Samaria va a poner la mirada o la pluma en un hombre específico llamado Simón. Simón no el apóstol Simón Pedro, sino otro Simón, Simón el mago, como se le conoce popularmente. Pero este mago no era de los que sacan conejos de la chistera, sino un mago de magia oscura, peligrosa, que consistía en una mezcla de hechicería, adivinación y ocultismo. ¿Recuerdas a Janes y Jambres? Se mencionan en 2 Timoteo 3. Probablemente eran aquellos magos egipcios que se opusieron a Moisés y convirtieron sus palos, sus varas en serpientes, como Éxodo 7:11 nos muestra, con oscuridad, para imitar el poder de Dios con sus encantamientos. Y quiero decir esto, por cierto, una nota a pie de página. Aunque se use la misma palabra, los magos, conocidos popularmente como los Reyes Magos en España, los magos que aparecen en Mateo 2 no eran de este tipo de mago de oscuridad, sino la misma palabra, depende del contexto, significa una cosa u otra. Ellos eran más científicos de la época. Así que los niños están en la escuela dominical, pero que sepáis que podéis seguir dando de regalos el 6 de enero, el Día de Reyes, no tengáis problema. Un mago en esta época era una persona que invocaba al mundo espiritual, al mundo oscuro y demoníaco, y lo hacía por medio de encantamientos, hechizos, rituales para obtener los resultados deseados. El Museo Británico en Londres contiene varias porciones de manuscritos que se descubrieron en Egipto en la época de Jesús y contienen varios encantamientos que datan de la época de Jesús. He estado tentado de narrar uno, pero no es el lugar apropiado en la iglesia para narrar un encantamiento de hace 2000 años. Ahora dice el texto en el versículo 9, al final del versículo 9, que Simón pretende ser un gran personaje. Realmente lo que el texto nos da a entender es que él se creía a sí mismo un semidios. La multitud le admiraba por su poder demoníaco. El versículo 10, fijaros, dice que la gente estaba asombrada, todos de mayor al menor prestaban atención durante mucho tiempo a sus artes mágicas. Y hermanos, con razón, hemos visto otro domingo anterior que en el versículo 7 habla de Felipe expulsando espíritus inmundos, demonios. Porque una sociedad que presta atención a lo oculto, a lo demoníaco, a lo oscuro, es una sociedad esclavizada por el mal y por lo espiritual. Vivimos en Galicia, y Galicia se jacta ¿de qué? Entre muchas cosas. De las meigas, ¿verdad? Las brujas. Hasta yo que soy de León sé que las haylas, ¿verdad? Es lo que se dice, es parte de la cultura tradicional en esta zona y realmente en cada país del mundo, ¿verdad? Incluso a veces uno sale de la reunión, va al automóvil, al coche y tiene un papel en el cristal. No sé si alguna vez os lo han puesto. Brujo africano contra el mal de ojo. ¿Quieres encontrar amor y dinero? Llama a este número. Gratis no es, por cierto. Recuerdo precisamente conocer a un hermano hace años, nos hicimos buenos amigos, venía de un país africano y tenía los brazos marcados de antiguas heridas hechas con objetos punzantes.
Y me explicaba, estos son símbolos de ritos demoníacos donde yo crecí. Esto es muy prevalente, hermanos. Y los creyentes, la iglesia, los cristianos debemos rechazar con absoluta rotundidad lo oculto, lo oscuro, lo demoníaco, la magia negra, blanca, morada o de color que sea. La hechicería, la adivinación, el chamanismo, la lectura de manos, mediums, brujería, tarot, astrología, espiritismo, ouijas, santería, vudú, esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 5:21 expresa que quien practica estas cosas, habla específicamente de la hechicería, no heredará el reino de Dios, porque Dios, 1 Juan 5:5, es luz y no hay tiniebla alguna en él. Cuidado, hermanos, tengamos cuidado. No demos lugar a este pecado, no juguemos con lo oculto, porque ¿sabes qué? Es magia, pero no es ficción, como los magos de la tele, es real. No está sacado de una mera película de terror en Halloween. Es real. Los poderes de las tinieblas son reales. Y el cristiano es llamado a luchar contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. 1 Timoteo 4:1 dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La iglesia es llamada a abandonar todo deseo de acercarnos a esta poderosa oscuridad donde Satanás campa a sus anchas y seduce y cautiva a las personas. Y Simón es un ejemplo de ello. Simón tenía una identidad falsa, pretendía ser un cuasi Dios, un ilusionista. Buscaba, deseaba la atención ante el asombro de las masas realmente para alimentar su bolsillo, porque muchos de estos hechiceros cobraban, pero aún más pretendía alimentar su ego, su orgullo. No sé si tú sabes algún inocente truco de magia, no hay ningún problema con ello. Pero un cristiano no lidia con la oscuridad, con la hechicería y derivados. Pero hermanos, pensando en algo más allá que la magia per se, todos igualmente lidiamos con una realidad, y es la realidad del ilusionismo. ¿A qué me refiero con esto? Quizá no practicas trucos de magia inocentes, pero practicamos el ilusionismo en el sentido de aparentar lo que no somos, de tener una fachada ante el mundo. Practicamos promover una identidad falsa y tenemos 1000 motivaciones: ser valorado, ser estimado, que otros nos presten atención, sea por las grandes cosas que hacemos o decimos, o sea incluso por querer pasar desapercibidos, porque, hermanos, el invento de la baja autoestima no es más que orgullo enmascarado. Si no eres creyente aquí en esta mañana, Dios te llama a abandonar esta falsa identidad, porque es un mero ilusionismo mortal. Dios quiere que te arrepientas, que te postres ante Él y le digas a Él lo que Él ya sabe. Señor, tú sabes quién soy verdaderamente. Tú sabes lo que yo hago en secreto. Tú ya conoces mi corazón y mi deseo de aparentar lo que no soy. Señor, rescata mi alma de la condenación eterna. Perdona todo mi pecado, que tanto me esfuerzo en obviar y ocultar ante los demás. Amigo, tienes que saber que hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo ante el pecado de la falsa identidad. No lo ocultes más. Abre al Señor tu corazón. ¿Y qué hay de los creyentes
No, los creyentes, no hay pecado mortal para ti y para mí. Cristo pagó en la cruz por cada uno de ellos. Pero igualmente somos llamados a abandonar la falsa ilusión. El ilusionismo quizá de la hipocresía, de la apariencia, del fingimiento. A tener un concepto adecuado y humilde de nosotros mismos ante nuestra iglesia y ante Él, el misericordioso Dios del universo. Cuidémonos de no pretender, de no mostrar una identidad falsa, sino vengamos sinceros, con el corazón abierto, delante de Él y de los hermanos. El segundo número o acto contrario al verdadero cristianismo que conduce a la perdición es el número de la fe falsa. Una fe falsa. Lee conmigo versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. El texto empieza con un pero. Esta conjunción, los peros son muy importantes en la Escritura. El texto dice que las multitudes estaban esclavizadas por la oscuridad satánica, por el ilusionismo del mago Simón, pero Felipe llega a Samaria, predica el evangelio del reino de Dios, proclama el nombre de Cristo, es decir, que gracias a Cristo, que gracias a su muerte sustitutoria en la cruz, como Pablo luego va a decir en Colosenses 1:13, Dios Padre puede librar al pecador, le libra del dominio del reino de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo amado. Es increíble. Judíos, samaritanos, españoles, americanos, hombres, mujeres, mayores o niños, hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo. Solo en Cristo. Y esto no es un número de ilusionismo, esto es poder verdadero, esto es poder real. Ahora, versículo 13, atención, porque Lucas narra que Simón mismo creyó, es más, dice que fue bautizado y, atención, continuó con Felipe. No se separaba de Felipe. Bueno, fantástico, ¿verdad? Otro pecador que se arrepiente, que cree y que se bautiza, y además, no ante cualquiera, sino ante el mismísimo Felipe, un hombre, capítulo 6, versículo 3, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de discernimiento. ¿Estamos entonces ante una verdadera conversión? El martes os decía a algunos, estoy lidiando con discernir si este hombre era creyente o no, y no es fácil discernirlo. No es ni 51,49, es 50,1 y 49,9. El versículo 8, capítulo 8, versículo 12 dice que muchos creyeron. Versículo 13, él también creyó. Es más, fue bautizado, una palabra fundamental para Lucas que apunta a la salvación, y además continuó con Felipe, pasaba tiempo con él. Pero quiero convencerte humildemente en que algo hay en la narrativa que nos tiene que llevar a pensar que la fe de Simón es falsa, es una ilusión, es un espejismo. Vamos a ir viendo diferentes razones por las cuales Lucas muestra que Simón no era creyente verdaderamente, pero primero, ¿no es curioso que de todas las cosas que Lucas podría decir de Simón dice esto? Versículo 13, segunda parte, y estaba atónito, asombrado al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Y no quiero argumentar desde el silencio por lo que Lucas no ha dicho, pero este y otros versículos van a mostrar que muy probablemente Simón no fue verdaderamente salvo. El interés de Simón
versículo 13, se centra en ver ese poder de hacer milagros y señales. Digamos que Simón tenía un interés profesional por Felipe, por eso andaba con él. Juan capítulo 2, versículo 23 y capítulo 4, versículo 48 nos muestra que una fe basada en señales, que creer gracias a las señales y con la motivación de ver señales y milagros, no es seguir a Cristo verdaderamente. Es una ilusión. En otro texto, en el primer evangelio, Mateo capítulo 13, nos cuenta una parábola. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 dice que un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Versículo 26, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña entre el trigo. La cizaña es una planta que se parece al trigo. La cizaña viste como el trigo. La cizaña canta como el trigo. La cizaña habla como el trigo y la cizaña ora como el trigo. Aparentemente el trigo y la cizaña son similares exteriormente. Esta semana se ha prohibido en el Congreso el uso de la palabra cáncer como insulto para los políticos, ¿verdad? No voy a entrar a valorar eso, pero he de decir que la cizaña, que la fe falsa, es un tremendo cáncer en la iglesia. Es tremendo. Esto nos muestra que la fe se puede fingir. Esto nos muestra que incluso el bautismo se puede simular. Uno puede decir que cree, uno puede incluso bautizarse sin tener fe verdadera. Pero el fruto del Espíritu Santo, el fruto, hermanos, la vida de una persona, tarde o temprano, va a poner las cosas en su sitio. Por eso, varios textos que voy a leer. Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 13, 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, cree por un tiempo, pero no persevera. Santiago 2, 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Primera de Juan 2, 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, tengamos cuidado con la fe falsa. Una fe que no da fruto no es fe verdadera. Es un número de ilusionismo, es un engaño mortal. Esta semana se celebraba un funeral de Estado por las víctimas de la Dana en Valencia hace un año. Quizá lo habéis visto. Y en España vivimos en un Estado aconfesional, es decir, el Estado no tiene religión oficial, pero sí que reconoce algunas confesiones religiosas como la evangélica. Y no sé si pudisteis ver algo, al menos una foto, pero alguien dijo, creo que correctamente, que aquel funeral parecía que estaba teniendo lugar en un concesionario de automóviles. Un lugar frío, impersonal y con cero referencias religiosas, aún erróneas. Nada. En otras palabras, fue una falsa representación de lo que un funeral debería ser. Hermanos, mucho más peligroso es vivir una falsa representación de la fe cristiana, una fe falsa. Yo no pretendo que salgas de aquí dudando de tu salvación, pero el Señor demanda, la palabra prescribe una transformación paulatina pero total en el cristiano.
Una transformación, un cambio cuyo objeto, cuya motivación no es otro que Cristo mismo. Él es el objeto, Él es el destinatario de tu fe. Cristo legitimiza nuestra fe. Por tanto, somos llamados desde el primero hasta el último a examinar nuestro corazón y discernir, número uno, en qué es lo que creo. ¿Qué creo? Pregúntate esto, ¿qué creo? Número dos, ¿en quién creo? Romanos 10:8 habla de la palabra de fe que Pablo predicaba. Predicaba para que la gente creyese desde lo profundo del corazón que Jesús y solo Jesús es el único Señor y que Dios Padre le resucitó de entre los muertos. La pregunta es, ¿crees eso? ¿Es Cristo el objeto, el destinatario de tu fe? Porque todo lo demás lleva a la condenación eterna. Toda otra motivación que no sea entonces una vida esforzada para obedecer al único Salvador es ilusionismo que lleva a la perdición eterna. Simón estaba súper motivado, muy motivado, pero su motivación era un mero asombro, observar el poder que Dios desplegaba por medio de Felipe. ¿Cuál es tu motivación en esta mañana? El tercer número de un ilusionista espiritual, pero que es contrario al verdadero cristianismo y conduce a la perdición, es el número del Dios falso. El Dios falso. Versículo 14, leamos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lucas ahora mueve la cámara hacia Jerusalén, al sur. A los apóstoles, a dos de ellos, Pedro y Juan. Y, hermanos, entiendo que este puede ser un texto confuso, así que voy a empezar por el final. Esta escena no es normativa, sino que esta escena describe un evento muy específico, supernatural, que ocurrió en el primer siglo, bajo un contexto muy determinado que Lucas narra en este capítulo 8, que narró en el capítulo 2 y narrará en el capítulo 10. Hoy en día el Espíritu Santo no se recibe ni por la oración, ni por la imposición de ningunas manos. Un no rotundo. La recepción del Espíritu Santo, llamado el bautismo del Espíritu Santo, ocurre una sola vez y ocurre en el instante de tu conversión. Los creyentes recibimos el Espíritu Santo, quien nos asegura la salvación, nos sella, como dice Efesios 1, metafóricamente hablando, propiedad de Dios, nos guía, nos ilumina para comprender la palabra, nos santifica diariamente. Entonces, si el Espíritu Santo viene al creyente en el momento de la salvación y solo en este momento, ¿qué ocurre aquí? ¿No es esto un poco confuso? No lo es si entendemos el contexto. Pregunta, ¿los samaritanos son amigos o enemigos de los judíos? Enemigos de los judíos, acérrimos. El Madrid y el Barça son amigos comparados con judíos y samaritanos. Fíjate, el propio Juan, que está yendo a Samaria, en Lucas 9 estaba pidiendo fuego del cielo para destruir una ciudad samaritana. Nuestros apóstoles han crecido en un contexto donde los samaritanos y los gentiles, nosotros, no merecemos la misericordia de Dios. Para el judío de esa época, solo a Israel le pertenece la salvación, o eso es lo que ellos pensaban. Pero ahora, hermanos, muchos samaritanos se han convertido.
han creído, se han bautizado, se han identificado, versículo 16, con Cristo en el nombre del Señor Jesús, bajando las aguas del bautismo, una identificación con Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo ha retrasado su venida. Y retrasó su venida por una razón muy importante, por la unidad de la iglesia. Porque debido a la enemistad entre samaritanos y judíos, el Espíritu Santo espera a venir, espera la confirmación apostólica, espera a que los apóstoles lleguen, Pedro y Juan, y puedan comprobar con sus propios ojos que la salvación ha llegado a Samaria. Y entonces así, no albergar la menor duda de la increíble inclusión de los samaritanos en el reino de Cristo. Ellos volverían a Jerusalén a contar lo increíble que Dios hizo en Samaria. El nuevo pacto en Jeremías 31, Ezequiel 36 predispone que Dios va a poner su Espíritu Santo en cada creyente, en cada miembro del reino. Y es por esto, hermanos, que los apóstoles tienen que ir. Ellos imponen sus manos como es una mera señal de transferencia de poder que viene de Dios. Y los samaritanos entonces reciben el Espíritu Santo en lo que algunos han llamado el Pentecostés samaritanos. Piensa en esto, sin estos dos apóstoles como testigos directos, difícilmente uno pudiera haber convencido a los apóstoles en Jerusalén de que la salvación ha llegado a los enemigos. A esos, imposible, dirían. Pero Dios, Espíritu Santo, preserva la unidad de la iglesia. Es por esto que la venida sobrenatural y tardía del Espíritu Santo en el capítulo 8 se va a repetir de nuevo en el capítulo 10, ya no con los samaritanos, sino ahora con los gentiles, con los no judíos. Qué casualidad, ¿verdad? Primero samaritanos, luego judíos. Dicho de manera simple, Dios tiene que convencer a los apóstoles, tiene que enviar una visión incluso a Pedro para que entiendan que Cristo quiere y puede salvar tanto a samaritanos como a gentiles e incluirlos en el reino, en su iglesia. Y es en todo este contexto que Simón el mago ve este espectáculo, probablemente acompañado de grandes manifestaciones visibles y audibles como ocurrió en Pentecostés, y piensa, esto va a ser muy beneficioso. Yo quiero tener esta habilidad, este poder también. ¿Qué hace? Simón quiere comprar este número de magia, pretende comprar a Dios. Versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Primero, Lucas ni siquiera afirma que Simón ha recibido el Espíritu Santo, sino que dice que tras observar del poder de Dios Espíritu Santo sobre los samaritanos por medio de los apóstoles, ¿qué busca? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su motivación? Está obsesionado. Él quiere recibir este mismo poder. Su motivación es seguir a este Dios con D minúscula para que le facilite sus artes mágicas. En aquella época los hechiceros, los magos, vendían y compraban sus encantamientos y hechizos a otros magos. Es como, Juan, Pedro, ¿me pones 1,5 kilos de este poder que traéis, por favor, para usarlo también? De hecho, hay una palabra en español. Si buscas en la RAE la palabra simonía,
La simonía es la compra o venta deliberada de cosas espirituales. Y este término que tenemos en nuestro español proviene de Simón el Mago. El hombre que está buscando poder de Yahvé para su beneficio profesional. Su creer no es tal. Ni siquiera está siendo capaz de discernir entre el poder satánico y las obras maravillosas de Dios Espíritu Santo. Y hemos de fijarnos en los detalles que Lucas nos da. El texto dice que creyó y fue bautizado, pero sigue obsesionado, atónito, asombrado, persiguiendo poseer este poder, como dice el versículo 13. Y neciamente, versículo 19, ofrece dinero por ese poder como si fuera otro número de magia. Fíjate qué contraste entre Simón, el mago, y 10 capítulos más adelante. Ven conmigo a Hechos 19. Hechos 19, 18. Lucas narra cómo Pablo está predicando a Cristo en la ciudad de Éfeso. Versículo 18, capítulo 19. Fíjate, muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Hermanos, una verdadera conversión, un cristianismo verdadero, no va a hacer cambiarnos de la noche a la mañana por arte de magia, ¿verdad? Nuestro cambio como creyentes es paulatino. Dejamos de amoldarnos al mundo, somos transformados en el poder del Espíritu Santo día tras día más como Cristo desde la palabra de Dios. Vamos a esforzarnos por dejar atrás nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Vamos a quemar nuestras naves. Quizá literalmente quemar libros, quemar pasiones y tendencias. Vamos a caer en pecado, pero vamos a buscar perdón y arrepentimiento y perseverar en el poder del Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Pero esto no es lo que está haciendo Simón. Y Pedro no se lo traga. No se traga el truco. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, no es que Simón es un recién convertido y por tanto inmaduro, no es esto. Perecer, que tu plata perezca contigo. Esta palabra se asocia en el Antiguo Testamento con la destrucción que Dios trae sobre las personas como consecuencia de su rebelión. Pedro está amenazando con que Dios va a destruir a Simón y el dinero obtenido también. Un autor lo traduce así: Simón dijo, al diablo tú y tu dinero. Este hechicero no tiene parte ni suerte, no tiene nada que ver, decimos en español, ni arte ni parte, con el Dios en el que él dice creer, ni mucho menos en lo que se refiere al poder transmitir este poder del Espíritu Santo como hacían ellos. Porque así no es el Dios verdadero. Simón cree en una deidad ficticia de la que él quiere sacar tajada. Una mercancía que se puede adquirir por un precio. Él ha vivido muchos años traficando con las fuerzas del mal, invocándolas, usándolas para buscar el asombro y también el dinero. Y para Simón este Jesús, este Espíritu Santo, este Dios, este poder sería una tremenda adquisición para el ilusionista satánico. Su corazón está apartado de Dios. Hermanos, qué peligroso es tener un concepto falso del Dios de la Biblia. ¿Cuántos millones de personas hoy y a lo largo de la historia han dicho creer en Él, pero a la hora de la verdad, quién es Él y lo que Él ha revelado en su palabra, en este libro,
es rechazado en la práctica. La gente se crea dioses a su imagen y semejanza. A veces lo hacen para consolarse, otras para no sentirse solos. Otras personas dicen creer en Dios porque obtienen un beneficio de ello. Y yo pregunto, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Por qué crees tú en Él? Una vez más, hermanos, la palabra de Dios nos confronta. Pero lejos de ser un problema, el hecho de poder reflexionar si creemos y por qué creemos en este Dios de la Biblia, hermanos, esta es la reflexión correcta. Muchos pueden decir, bueno, mis padres me dicen que tengo que creer. Bueno, yo vengo de 3 generaciones de creyentes. Otros dicen, bueno, esta es la mejor opción entre otras, ¿visto lo visto? Otros dicen creer porque les hace sentir bien o porque les gusta el ambiente en la iglesia. Y hermanos, algunos de estos pensamientos son lícitos. Y el Señor sabe que nuestras motivaciones, aun como creyentes, dejan mucho que desear. Y nuestro corazón muchas veces no es recto delante del Señor que nos compró. Pero asegúrate de que crees lo que este libro dice de Dios y lo que Él ha hecho. De que crees lo que entiendes y aún crees por fe lo que no entiendes. Crees lo que te gusta y lo que no te gusta tanto en principio. Crees lo que es para tu beneficio o lo que aparentemente es para tu perjuicio. Todos tenemos ideas preconcebidas acerca de Dios. Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Aquí y ahí fuera. Porque la teología es el concepto que tú tienes de Dios. Todos somos teólogos, pero hermanos, hemos de asegurarnos de que acudimos a la fuente única de revelación directa de Dios disponible hoy, su palabra. Cuidado con el ilusionismo que surge de creer en un Dios falso, en un Dios no bíblico. Eso lleva a la condenación segura. Solo hay un Dios. En 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo un Salvador, Jesucristo, el Dios hombre. Y creer algo diferente a esto condena eternamente. Lo hace porque la ilusión de una perspectiva falsa de uno mismo, de una fe falsa y el creer en un Dios falso no bíblico va a llevar ineludiblemente al cuarto número. El número de un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento falso. Pedro dice, versículo 22, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hermanos, no hay pecado que esté fuera del alcance de Dios. La palabra arrepentimiento se aplica normalmente a gente que se encuentra perdida. Y Pedro lo discierne y sabe que aún es tiempo para que Simón se dé la vuelta. Deje de mirar, oír, de jugar con el pecado y se vuelva a Cristo. Que aún hay tiempo de abandonar su número de ilusionismo y encontrar perdón real en Cristo. Esto es posible del versículo 22. No quiere decir que Dios se resista a perdonar, sino que es un llamado a Simón a arrepentirse verdaderamente. Porque el versículo 23 está en hiel de amargura, en cadena, en prisión de iniquidad, de maldad. Simón era un hombre dominado por sentimientos amargos, dominado por la oscuridad, por el pecado. Tiene una mente envenenada porque ha vivido años expuesto, bebiendo la pócima espiritual que el mundo y Satanás ofrecen. Está atado. Hermanos, Pedro no está dando una sugerencia a Simón, ni tampoco es una sugerencia para ti.
No lo es un imperativo, es una orden. Para ti, de nuevo, que no crees, la orden de Cristo es arrepiéntete, abandona tu estilo de vida pecaminoso, porque estás envenenándote poco a poco. Cristo dice, cambia ya, mírame a mí, cree en mí, date la vuelta y sígueme. Y para el creyente también existe un llamado a dejar de pecar, no para la salvación, ¿verdad? Pero sí para santificación, para darnos la vuelta y aferrarnos a la gracia de Cristo y luchar contra el pecado. Esto es el real arrepentimiento. Hermanos, un arrepentimiento que simplemente es sentirse mal porque te han pillado haciendo lo que no debes. Un arrepentimiento que implica pedir perdón hoy, pero nada cambia en tu vida y tu corazón. Un arrepentimiento para nada más que ganar algo a cambio o evitar un mal es ilusionismo, es un autoengaño. El cristiano, hermanos, luchamos contra el pecado día tras día y vamos a pecar, pero hermanos, el fruto de arrepentimiento va a verse cuando uno acude directamente al Señor pidiendo perdón. Señor, otra vez más hoy y ya van 50. Acudimos a Él porque Él es paciente, ¿verdad? Amén. Y esto es lo que Simón no hace, por cierto. 24. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Otro pero. Pero Simón. Observa cómo Simón no acude directamente al Señor, pide a Pedro y Juan, a los que está viendo como unos cuasi brujos de esta nueva deidad que ha conocido, y les pide que ellos intercedan por él. Y hermanos, no está mal pedir oración a otros, ¿verdad? Pero su única preocupación aquí es escapar de las consecuencias de su pecado. Él no está siendo piadoso, está siendo desobediente. Hermanos, el arrepentimiento verdadero es más que mera tristeza por el pecado. ¿Recuerda 2 de Corintios 7, 9? Pedro dice a la iglesia en Corinto, me regocijo de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La seriedad, la gravedad del pecado no se mide por cómo nos sentimos hacia tal acción. Porque, ¿sabes qué? Puedes cauterizar, puedes apagar, puedes acostumbrar tu conciencia para que cada vez nos importe menos pecar. Pero hermanos, este libro se llama ley. Y la ley de Dios es objetiva. Y la ley de Dios dice la verdad. Y la ley de Dios llama al pecado, pecado. Y habla de cuál es la consecuencia del pecado, que es perdición. Pero gracias a Dios, este libro también nos detalla de Jesucristo, el único que tiene el poder y la misericordia para perdonarnos nuestros constantes números de ilusionismo que ofenden su santidad y su justicia. Así que una vez más, si estás en pecado, puedes pedir a otros que te ayuden a orar por tu lucha contra el pecado, pero eres tú, soy yo, quien tiene que venir al Señor y arrepentirse de esto. Ore por mí, pastor, se suele decir, ¿verdad? Amén, amén. Pero escucha, tú tienes que tomar las riendas de esas peticiones por ti. Decía un pastor ya fallecido hace tiempo, decía, ¿haces tú eso? ¿Delegas en otros tu propio crecimiento espiritual? ¿Se lo pasas a tu pastor? Muchas personas intentan cargarme a mí con esa responsabilidad. Piensan que de alguna manera yo puedo solucionar sus problemas. No puedo siquiera capaz de resolver mis propios problemas.
mucho menos los de los demás, decía con honestidad este pastor. Un fruto del verdadero arrepentimiento es acudir al Señor en oración, pidiéndole perdón. Y hermanos, la sección termina. Versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Qué glorioso es esto, desde el contexto del capítulo 1, versículo 8. El encargo de Jesús se está cumpliendo. Jerusalén, Judea, Samaria. La iglesia está comenzando a extenderse, el Evangelio a predicarse, a pesar de falsos arrepentimientos. Los antes odiados samaritanos están viendo a Cristo. Y los apóstoles son testigos de primera mano de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y ellos mismos están anunciando a Cristo a los que antes eran sus enemigos. Qué preciosa lección. Y además lo hacen, vuelven a Jerusalén, al epicentro de la persecución. ¿Recordamos? Esta semana, hoy estoy de muchas noticias semanales, pero esta semana en la provincia de Jaén, un fotógrafo capturaba la imagen de nada más y nada menos que un lince ibérico leucístico. Efectivamente, nadie sabía qué significaba esta palabra hasta esta semana. El leucismo es una alteración genética que provoca una reducción de la pigmentación. Parece un lince albino. Pero en realidad sigue siendo un lince común, solo que con una mutación genética que altera su apariencia. Es distinto por fuera, pero por dentro sigue siendo un lince ibérico. La esencia no ha cambiado. Esto ocurre con el ilusionismo espiritual. Muchos tienen apariencia externa de piedad, parecen salvos, parece que hacen y dicen lo mismo que los demás, pero en realidad es una fachada. Parecen trigo, pero son cizaña. Y en su corazón, que es donde realmente cuenta, hay una identidad falsa, una fe falsa. Siguen a un Dios falso y hay un arrepentimiento falso. Es un truco, es un acto, es un número de ilusionismo espiritual externo que lleva a la condenación porque la esencia, porque el corazón no ha cambiado. Mi oración, hermanos, para mí primero, es que el Señor utilice esta palabra y que este texto abra los ojos a nosotros creyentes para vivir una vida de fruto, de arrepentimiento diario, de admiración real por el único Dios real. Y no nos centremos en lo secundario, sino en asombro por Cristo nuestro Señor. Y una vez más, mi oración es que esta palabra despierte en ti, que quizá vives una doble vida, que todo parece ok por fuera, pero es una ilusión efímera y pasajera, y tienes que entender que es un peligro mortal que lleva a la perdición. Y el Señor te llama otra vez más a que quebrantes tu corazón, a que caigas arrepentido ante Dios, ante el único Señor que dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar. Señor, gracias primero por tu salvación, por gracia. En ninguna manera somos mejores que Simón ni cualquiera de los peores pecadores, del Pablo, Saulo, que tú vas a salvar a continuación. Señor, pero tú por tu gracia nos has salvado. Y nos pide, Señor, que seamos honestos con nuestra iglesia y contigo mismo, que abramos nuestro corazón de par en par y, Señor, vengamos a ti quitándonos la máscara de una ilusión ficticia. Oh, Señor, y quizá hay aquí personas que llevan muchos años en la iglesia. Sería un error asumir que todos los que dicen Señor, Señor, aún aquí son tuyos.
Y Señor, te pido, te ruego, te rogamos que tú pongas una carga en su corazón y que entiendan hoy el verdadero evangelio de salvación. Que han estado viviendo, sabiéndolo o no sabiéndolo, un número de ilusionismo, una farsa, una fachada. Señor, ayúdanos a perseverar, a ser cristianos que te sirven y te siguen constantemente. Que seamos una iglesia que proclama a las naciones, empezando con nuestra ciudad, al único capaz de salvar a cualquiera, sea cual sea el contexto de donde ha venido. Oh Señor, produce cristianos genuinos, no meros ilusionistas espirituales. Obra tú, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.